Seremos firmes, muy firmes, para cambiar la regulación del sistema financiero, evitar la especulación, los beneficios injustificados, los paraísos fiscales. Que la democracia y el gobierno que presido no van a consentir que se intimiden ni a jueces, ni a fiscales, ni a policías en la lucha contra los delitos de corrupción. Hemos aprendido entre los militantes, entre las compañeras, que ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Hoy, al verlo subir las escaleras De la audiencia. me dio tristeza. Me dio tristeza por haber sido un colaborador suyo. Me dio tristeza por España. Cuenta cómo fue tu cese, cómo fue... Porque te cesa en persona Zapatero, bueno, que estabas en Egipto, ¿no? Sí, porque estábamos allí. Pero cuéntalo como... No, brevísimamente, porque era el homenaje a la arqueología española, porque se cumplían como los 125 años de comenzar las excavaciones en Egipto, que es, digamos, Egipto, Grecia y Roma, pero Egipto para un arqueólogo, pues yo qué sé, pues para nosotros si escribiéramos en el New York Times o en el Times de Londres, yo qué sé. Y entonces se hizo el homenaje a eso, estaba Saji Hawass, que es el que firmaba todo eso, y le dimos una medalla, estaba Omar Sharif, por amistad, allí, y estaba el ministro de Cultura, ¿no? Entonces, eran las 12:00 de la noche. En el Cairo. En el Cairo, y inaugurando una gran exposición sobre todas las, o gran parte de las, lo que habían descubierto importante los arqueólogos españoles. Inauguramos esa exposición. Y luego el agradecimiento a esta persona que es íntimo amigo de la reina Sofía, el que lleva esos sombreros que están, pues ese que firma si puedes excavar o no puedes excavar. O sea, ¿El ministro de Cultura egipcio? No, este era como es el director general de las excavaciones, de las no sé qué y tal, y luego el ministro de Cultura, porque era tal. Bueno, a las 12:00 me llama la vicepresidenta en medio de todo este follón. ¿Te llama por teléfono? Sí, me dice que tengo que volver y tal, y oye, a las 9 de la mañana que estoy aquí. En el Cairo lo sabe el presidente y lo sabe toda la gente y tal, porque yo no acompañé a Zapatero a Turquía, lo acompañaron otros ministros, la mayor parte de los cuales fueron cesados a la vuelta, porque iba a ir a Obama y entonces había preparado una exposición sobre la Alhambra, pero Obama no la iba a inaugurar. Y yo dije, mira, yo tengo que hacer, pues nada, había costado Dios y ayuda. Lo de la arqueología, sí. A mí siempre me interesó muchísimo la arqueología y los arqueólogos españoles son extraordinarios. Entonces también teníamos un local que era una antigua casa de España en el Cairo, entonces la íbamos a transformar para los arqueólogos, para qué tal. Bueno, el caso, a las 12:00 de la noche, tú imagínate. Entonces, porque te llaman, ven ya. Sí, ven ya. A Moncloa. ¿A dónde? A Moncloa. Claro. A las 12 de la noche. Entonces el ministro daba una fiesta en la que estaba toda la cultura cairota, sí. Estaba allí, una vida y tal. Eran unas personas que nos han tratado maravillosamente bien, que sabes que van a seguir tratando a nuestros arqueólogos, además que estaban los polacos, que son unos arqueólogos también extraordinarios, franceses, ingleses, o sea, una representación de homenaje. O sea, entonces una fiesta en la casa del ministro de Cultura, que es un palacio al lado del Nilo, y tal, y bueno, y yo digo, ¿cómo les voy a decir a esta gente que se ha portado así? Es que si le digo que me tengo que ir, porque tengo que trabajar, que tenía que trabajar al otro día, pero ¿y usted qué está haciendo aquí? No, a las 4 de la madrugada, cuando ya estábamos, todavía seguía y Omar Sharif estaba a mi lado, el ministro de Cultura estaba a mi lado, y luego estaba Saji Hawass y estaba pues uno que era director general de no sé qué y tal, y gente muy preparada, porque en estos países hay muchísima gente que está muy preparada, ¿no? Y estaban mis escoltas, a los que yo les decía que no me iba a ir,
porque además todos ellos me ofrecían quedarme allí, el ministro para que llevara no sé qué, bueno, esas cosas de afecto. Una vez que digo que me tengo que ir, y el motivo es que hay un avión militar que ha venido. Te han mandado de Torrejón un avión por la noche al Cairo. Porque te cesan. Sí. ¿Pero esto te lo comunican por teléfono? No, el ceso me lo comunica él directamente. Zapatero. No. Pero oye, si te llaman a las 12 y pico de la madrugada diciendo que tienes que estar al día siguiente, poco menos que a las 8 de la mañana, pues dices, oye, la medalla de Isabel la Católica no me la van a dar. Luego nos dan la de Carlos III, que dice, te llega una carta y dice, si usted, tiene que conceder la medalla, si usted quiere tenerla, vaya usted a comprarla no me digas. a la Plaza Mayor, que hay un comercio allí, donde... Bueno, el caso yo lo dije, entonces, lo que cuento que es divertido, visto desde ahora, también en aquel momento a mí me pareció Omar Saif, que es así un iluminado, una persona maravillosa con la que yo tenía cierto trato, y dice, no, pues te acompaño yo a Madrid, te acompaño yo me presenta, o dame un teléfono, lo llamo ahora. A Zapatero, ¿no? O sea, el ministro me dice, oye, si yo aquí puede ser lo que te guste, no sé qué, bueno, todos eran el otro, no sé. Claro, que se quedan allí, a mí, una humillación tremenda para mí, para España, porque de repente a una persona que ha estado con ellos, que los ha llevado, que ha hecho cierta amistad para que también ellos pudieran hacer cosas y todo eso, y haces una relación, lo que significa Egipto en todo el mundo, árabe. Sí. La presencia Mubarak, la mujer de Mubarak, que era una persona pues, que le interesaba la cultura, pues, y tenía un papel, la llevaba. Primero fue una humillación personal, grandísima, porque nadie se merece así que lo cesen, pero bueno. Luego, para el propio país, como me dijo el ministro de Cultura, me dice, joder, yo llevo aquí 20 años de ministro. Dice, yo pensé que éramos el tercer mundo, pero ya veo que el tercer mundo está en lugares donde creemos que está el primero. Bueno, era también un comentario. El caso es un avión militar, los escoltas, que para conseguir que les devolvieran sus armas era un follón, porque teníamos unas fechas de vuelta y demás. Es que habíamos ido como casi siempre en aviones comerciales. Y por lo tanto, es que tampoco podíamos, porque no teníamos billete de vuelta, o sea, para ese día y esas horas. Y tal. Entonces a las 4 de la madrugada aterriza el avión y volvemos a Madrid, pues llegamos 5 horas o más tarde, para oírle que yo soy muy austero. Para oír a Zapatero esa acusación. Muy austero, lo de la mujer, lo de la chica joven, la no sé qué. Pero bien, a mí lo que... Pero que querían poner que tú eras muy austero, sí, y que, como había cuota, había que poner una chica joven. Sí, eso también, pero lo que él me dijo, porque yo cómo voy a ser capaz de inventarme que alguien me dice a mí una cosa de la que Cicerón, como le dije a él, dice que es una de las cosas que debe tener un político. Una virtud del político. Una virtud fundamental. Este señor a mí me dice que soy muy austero. Me lo dice por mal, o sea, porque si te dan por algo y te dan eso, claro, yo me quedo sorprendido. Pero, como he leído tanto, y siempre he creído que todo lo que has leído, por supuesto que vale en la vida, pues salió en mi ayuda Marco Tulio Cicerón. Y entonces dije, mira, en De Officis, en tal, dice esto. Y entonces una cosa, vamos así, bueno. Pero, ahí, que 16 años después, veo que lo imputan. Todo lo que tenía escrito yo de esas memorias, todo adquiere una actualidad, adquiere una verdad, adquiere una razón
para mí, tremebunda, y creo que para tal. Entonces, esto ya se había publicado, o sea, pero no porque lo dijera yo, sino una periodista del País, en fin. Lo de la austeridad, sí, que le hice y tal, y todo publicó y tal, y salió en primera, bueno, con lo cual acredita que yo no... y además, mi jefa de prensa, que probablemente estudió en tu curso o por ahí, bueno, fue lo primero que le dije. Le dije, apunta esto en el coche. El oficial que nos llevaba al ministerio y tal, dije, apunta exactamente esto. Y cada vez... La frase de la... sí, la llamo y oye, léeme eso. Exactamente. Entonces, claro, yo en aquel momento incluso me ofendió más porque pensaba que Zapatero no era lo que estamos viendo que es, entre comillas, porque todavía no se le ha juzgado, pero todo da a entender que hay algo raro o tal, ¿no? Entonces adquiere para mí y digo, oye, mira, no sé, es que falta de respeto a las personas, por como ellos no son nada. Zapatero no es nada, no fue nada antes y ya lo vemos. Se ha metido en todos estos líos porque necesitaba dinero probablemente. O más dinero de lo que una persona normal necesitamos para vivir dignamente. Entonces, claro, yo que tengo las libretas, que no son como las de esa señora que dice que es periodista y no ha escrito nunca nada, que ya es la leche. Lo tenía, esto está todo aquí, y que me han dado el pie. He estado 16 años rumiando, ¿por qué me habrá dicho esto? ¿Pero por qué? Pero a mí, decirme esto, a mí, es que, oye, mira, te puedo decir, mira, necesito eso, una mujer o no sé qué o tal, y también te sentaría, y oye, ¿por qué? Como me dijo alguien en el Congreso, alguien muy importante me dijo, socialista, César, eso es violencia de género. Y ese lo tenía que saber, esa persona lo tenía que saber. Bueno, el caso es que pueden decir, ¿y tú eres un resentido? Mira, digo, mira, no he necesitado serlo. A lo mejor si lo hubiera necesitado lo sería. Tampoco creo que hay por qué no serlo cuando a veces el insulto que te han hecho es de una magnitud. Aquí lo bonito, José San Antonio, es que la acusación de austero por parte de Zapatero, cuando te cesa, a la luz muy austero. A la luz de los brillantes de ese collar, de esos collares que han encontrado en una caja fuerte, es que se convierte en un insulto contra quien lo profirió, ¿no? Es que tú fíjate... Le podrías responder, y usted muy poco austero, por lo visto. Tú fíjate que el cesarte significaba, de alguna manera, no fue así, ni esa, pero de alguna manera tú habías puesto encima de la mesa todo tu currículum. Todo tu currículum estaba encima de la mesa por la causa. Hombre, también teniendo mal administro, es cierto, pero estaba por la causa, porque tú siempre has pensado, has votado, sigo diciendo que yo soy socialista y socialdemócrata. Podría decir otra cosa, probablemente me beneficiaría más, ¿no? Yo siempre sigo diciéndolo, pero no sanchista, no tengo nada que ver con esta gente. Esta gente viene de otro mundo, de Marte o de Júpiter, no lo sabemos. Pero pones todo encima de tu mesa y de alguna manera, al cesarte, que siempre en algún momento te tienen que cesar, o otra gente llega hasta el final de la legislatura, de las elecciones, y ya está cesado automáticamente. Pero y es como a ellos les da igual, no son nada, ni tienen nada, pues que tú hayas arriesgado todo eso y lo hayas puesto ahí, pues no significa nada. O sea, y que además tengan la desfachatez de decirte eso a mí. Y pensar que nosotros, que sabemos, Federico Jiménez Los Santos, un gran amigo de muchísimos años, cuando me nombraron a mí, por el afecto que me tenía, dijo, al menos
el primero que sabe, de todos ellos, que sabe leer y escribir. Para mí es la mayor... el mayor elogio que pero jamás por ha eso hecho. mismo, pero todo eso lo pones ahí y es como si te lo tiraran a la cara y tal. Entonces, pensar que nosotros, tarde o temprano, nos lo íbamos a callar, era mucha confianza en nosotros. Yo me he estado callado. Ha pasado esto, y yo ya no me siento que le tenga que guardar ninguna fidelidad, ni mucho menos. Me he sentido, en ese sentido, totalmente liberado. Bueno, ya de Sánchez, tú lo sabes, todo lo que llevo escribiendo y tal. Pero en este sentido, también para decir que la mala educación, que no hemos sabido convertirla en buena educación del país, porque sigue siendo un país mal educado, y la falta de respeto hacia las personas y hacia la gente. Y esta gente, pues te cojo, te tiro, te dicen, oye, tienes que cambiar, no te preocupes, tal, no sé qué, y luego hacen lo que les da la gana. Y Zapatero tenía una cosa que no ha tenido después ni Rajoy ni Sánchez, que han sido fieles a sus ministros y los han mantenido a no tener un follón, tal. Pero Zapatero era de... Zapatero pensaba que si hacías un cese, si había algún follón, pues evidentemente ese cese y ese nombramiento aplacaba a los perros, ¿no? Como se ha llamado muchas veces de la prensa, porque se les daba otra comida y entonces hizo ceses por aquí y por allá, a nombrar a una ministra de Exteriores que no había aprobado las oposiciones a diplomática, a otra que pasa revista a las tropas embarazadas, y tal, que me parece muy bien, pero que no lo hace por ello, sino que lo hace por... O sea, una serie de cosas que fue haciendo y cuando me tocó a mí, pues tal. Yo tenía donde volver. Aquí estoy después de 16 años, entrevistado por ti, que para mí, vuelvo a repetir, es un honor. Y yo no es... hoy, al verlo subir las escaleras... De la audiencia. Me dio tristeza. No lo digo así por... Me dio tristeza. Me dio tristeza por haber sido un colaborador suyo. Me dio tristeza por España, por la mala imagen de España, después de toda la maravillosa imagen que teníamos, la mala imagen de España. Leyendo los periódicos extranjeros, los grandes periódicos, yo qué sé, Le Monde, Times, New York, en fin, y ver, claro, el presidente que está subiendo la audiencia. Luego, la CIA de TVO, que se montaron aquí para cargarse a la Guardia Civil, a los jueces, una cosa terrorífica. Me dio tristeza porque en el fondo pensamos que nuestra generación había triunfado, que había logrado que este país, a lo mejor no al 100%, pero al 60%, que ya era muchísimo, o 62%, habíamos conseguido cambiarlo. Y eso, ya no nos volvíamos a pegar, que habíamos colaborado entre todos y habíamos sacado esto adelante, que los temas de corrupción siempre los veíamos que eran cosas del franquismo, de la derecha, o sea, lo veíamos una cosa, bueno, que eso, la izquierda... eso, Felipe tuvo era, lo suyo, también. Podría hacer otras cosas, pero digo que Felipe tuvo Filesa y tal. Claro, y hay que pensar que un vicepresidente de Aznar todavía sigue en juicio y ha pasado por la cárcel. Oye, era vicepresidente y fue juzgado y tal y cual. Y que yo sepa, no se acometió las cosas que se están acometiendo ahora para que esos jueces lo dejaran en libertad, sigue ahí, y presidente del Banco Mundial,
nada menos. Y sigue ahí juzgado, y sigue entrando y saliendo de los juzgados y tal. Todo un vicepresidente que prácticamente era el que realmente mandaba. Y que su etapa en Hacienda y Economía, no sé si estaban juntos, separados, no me acuerdo ahora, no fue mala. Pero se le fue la mano, o se le fue tal. Entonces, es una tristeza. Una tristeza. Yo no, primero porque yo no le deseo el mal a nadie, como supongo yo que todo el mundo. Eso ya para empezar. Pero en segundo lugar, es una mancha que nos afecta. Como el hombre este que dice que todos los ministros recibían regalos y tal. Yo no recibo nunca ningún regalo, y supongo que la mayor parte. Entre otras cosas porque yo no podía dar de regalo nada, ni siquiera un lápiz. Un lapicero sería comprado en la calle porque no tenemos dinero, no tenía presupuesto, no hay. Hombre, hay los 5 o 6 ministerios que manejan unos presupuestos tremendos, allá ellos con su historia. Pero echar esa mancha todavía es peor. O sea, todavía es que para es defenderse peor. están manchando todo lo demás. Pero es que es terrible. Bueno, el caso es que tristeza y una sensación de fracaso. Yo, en cambio, siento cierto alivio al ver a un expresidente subir esos escalones, porque pienso que la peor justicia, sería, peor sería, y de hecho, peor sería no saber. No. Porque además, todas esas tonterías que dicen, bueno, tonterías más que tonterías, del juez, o sea, vamos a ver, yo estudio Derecho, mi suegro fue magistrado, mi padre y mi familia son de abogados, o sea, yo algo conozco de la... Y eso de que el cargo te hace, o sea, un abogado, los hay malos también, pero sobre todo los jueces, el cargo les da una impronta que no van a tergiversar, o se podrán equivocar, pero no tergiversar. Y luego, hay no sé cuántas causas, 20, 30, 40, hay 20 y tantos jueces, 30, ponerse todos de acuerdo, sí, ser todos de derecha o de extrema izquierda. Joder, oye, este es un país donde hay gente de derecha, de izquierda, de socialista, no socialista, o sea, afortunadamente hay de todo, ¿no? ¿A quién se le ocurre decir semejante cosa? La gente de la UCO vive y cobra por hacer su trabajo. Y su trabajo es resolver estos asuntos. Pero van a ser... Toda la Guardia Civil va a ser de derechas. Toda la policía va a ser de derechas. A mí me parece... Todo el ejército de derechas. Gente que habla idiomas, que se relaciona con todas las policías europeas, que están en asociaciones internacionales, que el ejército está en la OTAN, que colabora con los grandes ejércitos europeos, el inglés, el francés, el alemán, bueno, los alemanes que llegarán otra vez a hacerlo. Y oírle a alguien, a la portavoz del gobierno, es infinitamente peor que la alegría. O sea, yo echo de menos a la alegría, porque sus mentiras, además se ponía así un poco colorada y tal, y bueno, pues ella misma sabía que estaba, pero esta que es de los Sanfermines y no sé qué, pues que le da igual correr delante de un toro que de 20 y unas cosas alucinantes. Es que la democracia nos ha hecho idiotas. Pues es que éramos más listos durante el franquismo, que nos azotaban y no sé qué y tal, y entonces la democracia nos ha ido haciendo tan idiotas que tenemos que mirar atrás y decir, oye, es que nos hemos equivocado, en qué momento estamos, pero alguien puede pensar que los españoles somos tan idiotas, analfabetos, que podemos creer que todos los jueces que están juzgando estas causas se han reunido, no sé, en Tarazona, por decir, o no sé qué, para tal, y que además son todos de derechas. Es que, pero es cierto lo que tú dices, que afortunadamente
esa subida también, por otra parte, entristece a mí y supongo que a mucha gente porque hace un mal favor al país, pero que al menos esas columnas que están carcomidas por las termitas todavía resisten y todavía aguantan y todavía son capaces de funcionar. Pero ya digo, el esfuerzo que hemos hecho, nuestra generación y todo eso, es un poco triste. Bueno, antes de irnos, este canal tiene una norma estricta, que es la última pregunta la hace la voz en off, José. Encantado. Yo te quería preguntar, César Antonio, por el Zapatero de después de ser presidente, porque hemos hablado de si el sanchismo favorece a Zapatero o Zapatero favorece al sanchismo, pero hay otra figura clave en la izquierda que ha estado muy cerca de Zapatero y en ciertos momentos fundamentales como que ha ayudado, ha intercedido con los nacionalistas, con la situación del país. Y te quería preguntar lo que has pensado tú o lo que piensas tú cuando has visto a Zapatero tan cercano a Pablo Iglesias. Pues, ¿qué quiere que te diga? Pues era como un adelanto de lo que hablaba del fracaso, porque a una extrema izquierda tan terrorífica, tan analfabeta, que el Partido Socialista se acerque a ese mundo, que se acerque a lo que hablamos de ETA y demás, me parece terrible. Pero siempre digo que yo Zapatero del que más puedo hablar es del tiempo del que fue presidente y antes. Yo, en el 2010, yo lo llamé para decirle que me iba del Parlamento, porque pensé que, hombre, no pasaba nada si me iba y se acabó la historia, pero pensé que le debía no sé, porque me había insistido que no me fuera, que me quedara, que no sé qué, que no sé cuándo, todas esas cosas que se dicen, porque yo creo que él luego debió de reflexionar y debió, por tonto que fuera, de darse cuenta. Pero bueno, yo conocía eso. A partir de ese año, del 10, no tuve más relación con él. Él se despidió, me dijo, gracias por llamarme, aquí tienes a un amigo. Se acabó. Pero yo hablo de lo cómo me cesó a mí. Pero a Caldera, yo no sé si es cierto, si esto lo ve o lo oye Caldera, pero Caldera le preguntó por qué lo había cesado. Con Caldera se llevaba fatal. También, por los temas también de Salamanca, porque él era diputado por aquella zona, no sé si era por Ávila, Salamanca, ¿verdad? Y claro, lo de los papeles de Salamanca y todos estos follones les afectaba a todos los que eran de ahí. Entonces, según se dice, yo no lo oí ni lo puedo ratificar, pero según se dijo en los que quedamos en aquella época allí, que le dijo, ¿por qué me has cesado? Si yo he hecho todo lo que tú me dijiste. Y Zapatero, según parece, le dijo, precisamente por eso. Precisamente por hacer lo que yo te dije. ¿Pero cómo? O sea, ¿hasta qué punto se puede llegar? Ya digo, yo no sé si es cierto o no. Desde luego tiene gracia. Supongo que a él no le haría mucha gracia. No sé si cambiarle mi cese por el suyo. Pero que todavía no he podido hablar con Caldera, que yo me llevaba muy bien con él. Era un buen tipo. En fin. Bueno, yo de estos 15 años no puedo ni poner la mano por él ni nada. Para mí es una persona, por el tema del dinero es un poco distinto, un poco diferente. Yo creo que él ha dado muchos tumbos porque no se conformaba con los sueldos del Consejo de Estado y tal, que normalmente si te ofrecen una cosa de esas, pues ya está y tal. Claro, si compras chalés
que valen no sé cuánto, los pisos para las hijas, los hijos, no sé qué, si tal, y entonces llega un momento que, supongo yo, no lo sé, pero entonces este personaje yo no lo traté ni lo conocí. ¿A Iglesias? No, a Zapatero, Al en Zapatero la actual. No, a Iglesias yo creo que lo he visto una vez en mi vida y pero en mala hora. Esa cercanía con Zapatero y esa cercanía Bueno, con esa Venezuela. cercanía con Zapatero es primero porque lo necesita. Ah, con Zapatero. Bueno, yo supongo que hay una gente de la izquierda y del Partido Socialista, y lo sabemos por lo que pasó en la guerra, pues que piensan que a lo mejor una de las alternativas del propio partido es tomar esa dirección. Y otros que pensamos que la dirección no es lo que hicieron en la guerra, pasándose al Partido Comunista, lo cual quería decir que era al estalinismo, porque el Partido Comunista, ¿qué era? Todos eran estalinistas, ¿no? Pero lo de Largo Caballero, pues hay muchos socialistas que optarían por eso. Y todo Zapatero debió también de su imaginario, y en esa república imaginaria que muchos tienen, en la que piensan que toda la izquierda estaba unida y todo el mundo pensaba lo mismo. Afortunadamente, Azaña no pensaba lo mismo, no tiene nada que ver con el comunismo, con el estalinismo, que además Stalin traicionó a la República, o sea, vendiendo armas que no funcionaban, o sea, lo que sabemos, ¿no? Entonces yo supongo que Zapatero, en esa entelequia de él, pues pensó que a lo mejor un camino era este, y ese camino lo ha llevado Sánchez. Entre otras cosas, ya no por una cuestión ideológica, porque vio que los otros eran menos listos que él, infinitamente menos listos, y tontainas, y entonces que se los podía ir comiendo como se los a unos.